Lo primero es eso, darle la bienvenida a Luis, a José Antonio Molina, a Chema como responsable del gabinete de presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Vamos a estar 2 días muy intensos y de trabajo en Galicia, que además curiosamente va a coincidir con un tiempo extraordinario. Esto es real, porque si alguien piensa que en Galicia llueve, no, Galicia tiene buen tiempo y hoy lo estamos demostrando, ¿no? Vamos a inaugurar 2 magníficas instalaciones, una curiosamente en el corazón, en uno de los corazones de Galicia, en la Costa da Morte, en Santa Comba, una magnífica instalación para la práctica del fútbol. Venimos de visitar las instalaciones de San Pedro de Visma en la ciudad de La Coruña para comprometernos a seguir colaborando en la mejora de instalaciones en Galicia, tanto la Federación Española como la Federación Gallega, y mañana estaremos también en la inauguración de la sede magnífica, nueva sede de Ciudad Deportiva, además del Real Club Celta, ¿no? Pero a mayores, hoy le quisimos trasladar a Luis nuestro cariño, dándole precisamente lo que humildemente puede esta casa, que es el máximo reconocimiento de la medalla de oro de la Federación Gallega, en definitiva de los clubs, del fútbol de Galicia, para que la tenga de recuerdo en su casa. Llegar hasta aquí no ha sido fácil para él y por lo tanto creo que es reconocimiento a su trabajo, a su entrega, a su compromiso y que una vez más ha demostrado para con Galicia, estando, como digo, estos 2 días aquí, pero sobre todo cuando se le llama y cuando se piden cosas que Galicia demanda y que necesita, ¿no? Por lo tanto, pues a eso, agradecerle de corazón que esté con nosotros y que esté no solo ahora, sino que esté cada vez que se le pida pues su colaboración, ¿no? Y creo que lo importante es que el fútbol, que está atravesando un momento ahora mismo difícil desde el punto de vista de la pandemia, trasladarle desde aquí también a los clubs nuestro cariño y nuestra gratitud, que es inmensa a los directivos de clubs, porque sin ellos no habría posibilidad de ver este fútbol que hay en Galicia, sobre todo en cantidad y en calidad, que somos casi 100.000 licencias las que tenemos ahora mismo, y por lo tanto, bueno, pues eso, que nos sigamos así entendiendo de esta manera, porque somos los dos de un carácter muy parecido, pero somos los dos de gran corazón, y lo hemos demostrado en el día de hoy y lo vamos a demostrar durante todo este tiempo que vamos a caminar juntos. Sí, España en este caso tiene una categoría que es la tercera división, que nos une a todos a nivel de territorio nacional, ¿no? Y es una categoría que realmente, bueno, muy bonita, la que aspira pues cualquier club de base, cualquier club de un ámbito de una comarca, etcétera, llegar a esta categoría, que prácticamente es la categoría representativa del territorio español, fuera del fútbol profesional o fuera de la otra categoría que es la segunda división B, ¿no? Es un trabajo arduo porque hay muchos compromisos que sacar adelante, pero sé que Luis confía en que lo que hagamos, pero al final él va a tener la última palabra con todo el equipo que va a ayudar. Yo seré uno más para hacer labor y que de alguna manera vean el esfuerzo que se ha hecho durante todos estos años, especialmente estos últimos 3-4 años con esta categoría, ¿no? Donde se están dando unas ayudas muy importantes que en definitiva deben servir para crear una estructura que mantenga pues a corto, a medio y sobre todo a largo plazo a estos clubs en esa categoría, porque, como digo, esas cantidades económicas que ahora mismo se están concediendo pues son muy importantes, ¿no? Espero que los clubs lo sepan valorar y que en definitiva pues sirva, como he dicho antes, para consolidarlos en el futuro, que en definitiva ese es el gran trabajo que está haciendo la Federación Española para la tercera, para la segunda B, para la División de Honor Juvenil, Liga Nacional Juvenil, esas categorías tan importantes en el tejido del fútbol español, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a trabajar, que es lo que toca, y poner nuestro granito de arena para seguir mejorando el camino de la tercera división en España.